Bueno, vamos a seguir con nuestro problema térmico y vamos a ver qué ocurre en un caso un poco más complejo que el anterior que hemos contado. Lo que contábamos anteriormente fue este modelo, este equivalente eléctrico-térmico, en que no dijimos nada, pero asumimos que la potencia disipada en el semiconductor era constante. Esto es una situación que obviamente se puede dar en la realidad si un semiconductor está conduciendo todo el rato, pero hay casos donde no, donde tenemos un semiconductor que está conmutando en un circuito encendido-apagado durante el tiempo que está encendido, disipará las pérdidas en conducción. Cuando está apagado, disipará las pérdidas en bloqueo, que en muchos casos podemos decir que es cero. Entonces, lo que vamos a ver ahora en este vídeo es qué ocurre, cómo debemos utilizar este modelo cuando tenemos potencias pulsantes. De manera que el semiconductor está disipando una potencia, vamos a asumir constante cuando conduce y cero cuando no conduce. Y con esta potencia pulsante vamos a distinguir tres casos dependiendo cómo sea esta frecuencia, si es alta frecuencia, si es baja o si es intermedia. Empezamos por el caso más sencillo, que es cuando la potencia es de alta frecuencia, es decir, estos pulsos duran muy poco. Podemos estar hablando de que la frecuencia es megahercios o cientos de kilohercios y los periodos de microsegundos. Microsegundos disipando, microsegundos enfriando. Lo que ocurriría en ese caso es que sobre la temperatura media a la que alcanza el semiconductor, pues va a haber, cuando está disipando potencia, un incremento de temperatura y cuando está enfriando, pues un decremento. Pero en cualquier caso, la temperatura máxima a la que alcanza el semiconductor va a estar muy cercana a la temperatura media, porque los pulsos son muy cortos, estamos poco tiempo calentando, poco tiempo enfriando. Cuando tenemos esta situación, podemos utilizar exactamente el mismo equivalente que hemos utilizado antes, pero utilizando como potencia la potencia media que disipa ese semiconductor. La potencia media, que en este caso sería pues, algo como esto. Entonces nos va a dar una caída de temperatura media en el radiador, una caída de temperatura media en el contacto térmico y una caída de temperatura media en la unión cápsula, que no es cierto porque la unión cápsula pues, se va a calentar, se va a enfriar, se va a calentar, pero siempre vamos a asumir que muy poca diferencia de temperatura máxima a temperatura media. Por lo tanto, el equivalente eléctrico que usamos es el mismo, pero utilizando potencia media. Segundo caso, y este es un poquito más complicado. Cuando estamos en baja frecuencia, cuando estos pulsos duran milisegundos, una frecuencia de hercios típicamente. Bueno, pues cuando tenemos una frecuencia de hercios, tenemos esta fuente corriente que a veces vale Pmax, a veces vale 0, circulando por este conjunto de resistencias. Esto que tenemos aquí es un radiador que se supone que tiene una cierta masa, que tenderá a ser grande o pequeño o menos grande, pero en cualquier caso tiene masa y va a tardar un poco de tiempo en calentarse y en enfriarse. Entonces, aunque el circuito esté trabajando, el semiconductor esté trabajando con periodos de milisegundos, posiblemente ese calentamiento o enfriamiento no lo veamos en el radiador, porque tiene mucha inercia térmica, desde luego mucho más que el semiconductor. Entonces, para simplificar las cuentas, lo que vamos a hacer es que el radiador, la caída de temperatura que tiene el radiador siempre va a ser proporcional a la potencia media que disipa el semiconductor, no la máxima, sino la media. Lo mismo que hemos hecho en el caso anterior de alta frecuencia. El contacto térmico, pues habrá una caída de tensión aquí, que sí podrá ir al ritmo que va a esta potencia, se calentará y se enfriará porque se supone que hay poca inercia en ese contacto. Y lo mismo le va a pasar a esta unión cápsula. Si el tiempo que dura el pulso, la disipación de potencia es bastante grande, sobre la temperatura media que tenga la unión, pues se va a calentar y va a alcanzar su régimen permanente de temperatura, alcanzando una temperatura máxima que ya sería la misma aunque el pulso durase más. Luego se enfría, alcanzará una temperatura que ya será la misma que tendría aunque el pulso durase más. De manera que para la unión cápsula, para esta unión, y eventualmente para esta también, lo que nos importa es la potencia máxima y no tanto la frecuencia y por lo tanto la potencia media. Entonces podemos decir que en este caso la temperatura que va a alcanzar el semiconductor es la temperatura ambiente más la potencia máxima, y esta es la diferencia, por la resistencia térmica unión cápsula y la cápsula alrededor, si la consideramos, más la temperatura media que hay aquí en esta caída, que es potencia media, hemos dicho el radiador va con potencia media por resistencia térmica alrededor. Entonces, a diferencia de los casos anteriores, en esta ecuación tenemos que distinguir potencia máxima para la unión y potencia media para el radiador. ¿Vale? No es la misma potencia. El radiador siempre con la media por inercia térmica y
Y la unión siempre con la potencia máxima porque estamos alcanzando un régimen permanente de temperatura. Es como si siempre estuviese disipando esa potencia desde el punto de vista de temperatura máxima. Y luego el último caso, cuando estamos a frecuencias ni tan altas ni tan bajas, pues aquí lo que ocurrirá es que sobre la temperatura media pues sí que habrá un incremento significativo de la temperatura máxima será bastante más grande, pero no tanto como para considerar la potencia máxima constantemente, que hemos hecho en el caso anterior. Pues para eso recurrimos a una gráfica que nos da el fabricante, que es la impedancia térmica transitoria de una cápsula, que es una gráfica, es una función que depende del ciclo de trabajo y del tiempo de conducción, en definitiva de cómo es esta forma de onda. Y por lo tanto ahí también va a estar metida la información de la potencia media en esa gráfica. Si tenemos esa impedancia térmica, pues vamos a utilizar el mismo modelo que tenemos y exactamente la misma ecuación que en baja frecuencia, poniendo la potencia máxima con la impedancia térmica y la potencia media con el radiador. Y con esto pues ya podríamos calcular la nueva temperatura en la unión. O, que es lo más normal, si fijamos la temperatura en la unión como dato, pues calcular el radiador que necesita este dispositivo.